Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Red 4, el podcast. Y el día de hoy vamos a tener un tema, más allá que un tema, es hablar de lo que es la libertad sindical, el ejercicio de la libertad de expresión y que este podcast, más bien estos podcasts han sido eso, hemos ejercido esa libertad de expresión a la cual todos los ciudadanos de México tenemos derecho a expresarnos. Incluso si tú eres agremiado del SUISTESOM, también tienes esa facultad que te lo otorga el artículo 12 de nuestros estatutos, el poder gozar de todos los privilegios y de todas las garantías que nos otorgan nuestras leyes. Y bueno, quisimos hacer este programa más allá de un tema de impacto, hacer una plática como un recordatorio que nos vamos a ir a años atrás para llegar al día de hoy, al 2026. Y yo creo que eso va a servir para recordar un sinfín de sucesos que marcaron la historia de nuestro sindicato, que marcaron lo que hoy estamos viviendo como gremio sindical. Y en esas semblanzas que recordarán y pasarán en la historia y en las mentes y corazones de cada uno de los trabajadores afiliados a nuestro sindicato, que es importante que no perdamos de vista lo que realmente se va a jugar en próximas semanas. Y que para eso el día de hoy me acompaña para platicar de este tema que prácticamente no es un tema. Vamos a hablar de las cosas como son. Así lo vamos a hablar y entre amigas con la psicóloga Ixel Ávila. Ixel, bienvenida una vez más a este podcast. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un placer poder platicarte mi opinión como agremiada a su ISTESON, como trabajadora de ISTESON, de los hechos que sucedieron pues en esta, ¿qué podemos decir? Una nueva época o la época más actual del SUISTESON, ¿no? Sí, porque dentro de la historia de nuestro sindicato han pasado y hemos tenido sucesos muy importantes que han marcado el rumbo de lo que hoy tenemos como SUISTESON y de que a lo mejor muchas generaciones actuales desconocen la lucha, la historia y las batallas y las guerras de poder que han pasado y que han trascendido en esa historia que hoy estamos contando también otra parte de lo que es la lucha del poder y de lo que muchas veces se han atrevido algunos compañeros a rebasar esa raya entre lo correcto y lo incorrecto. Y bueno, ¿qué te parece si pensamos un poquito a qué año nos podemos regresar? Híjole, Xochitl, mira, esa pregunta es muy buena, ¿eh? Y yo creo que yo me remontaría al 2023. Ajá. Específicamente a esa asamblea extraordinaria a la cual se nos convocó y que se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2023. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se lanzó una convocatoria. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó el 25 de noviembre del 2023, no? ¿Ok? Se lanzó una convocatoria unos días antes, como marcan los estatutos. De repente las vimos ahí pegadas en nuestras áreas de trabajo. Yo lo tengo muy fresco este tema. Sí, yo también me acuerdo que todos nos decían, va a haber asamblea, o sea, sí. ¿Cómo? ¿De qué trata? O sea, todos estábamos impactados, ¿no? Así es, yo lo tengo muy fresco el tema porque unos días antes de que se llevara a cabo esta asamblea fue cuando a mí, pues, me premia Recursos Humanos, ¿no? Con la venia del secretario general de SUISTESON para mandarme al Hospital Chávez. Te premian. Me premian porque ellos dicen que es un premio y yo hasta la fecha no le veo lo atractivo al premio, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, ellos convocan a una asamblea extraordinaria y marcan una orden del día, porque una convocatoria tiene que tener una orden del día. Y pues lo normal, ¿no? Registro de asistentes, instalación de asamblea, nombramiento de escrutadores y, ¡oh, sorpresa! El punto número 4 decía así. Autorización para reforma estatutaria con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de participación e inclusión mandados por la reforma laboral del 2019.
Ajá. Es todo. Sí. No- Y tú preguntarás, o la gente que nos está viendo, pues, ¿a qué se refiere con la reforma del 2019? De los 3,000 trabajadores afiliados a nuestro sindicato, ¿cuántos crees que sepan qué fue lo que realmente se reformó, o más bien en ese año, en la reforma laboral del artículo 123, ¿no? Así es. ¿Y qué tanto le afectó al apartado B? También que no se dijo, que se quiso engañar a la gente, ¿no? Pero bueno, volviendo a la asamblea, ese día que nosotros llegamos sin más información, lo único que teníamos era que se iba a llevar a cabo una reforma de participación, ¿no? Y que era lo que todos especulábamos, pues va a ser la de los suplentes y eventuales, ¿no? Digo, porque en octubre del 2022 ingresan los suplentes y eventuales al SUE. Entonces, pero no sabíamos. Pero Nadie acuérdate que ahí en esa ocasión no se le había dado la facultad de votar, ¿no? Nada Así más es. los habían agregado como sindicalizados a la parte ya formal del sindicato, pero sin derechos, ¿no? Sin derecho a votar. Entonces, cuando vemos esta convocatoria, porque no hubo más información, no se bajó información, pues pensamos que era para eso, fue lo que intuimos, pero en teoría no sabíamos en qué iba a consistir, ni nada. No se socializó la propuesta, no hubo información. La convocatoria sale el 21 de noviembre y se llega el 25 de noviembre y acudimos todos al Cobach Villa de Ceris. Y oh, sorpresa. Primero era una convocatoria para una asamblea extraordinaria y se vuelve ordinaria y sale ahora sí que la propuesta, ¿no? ¿Y en qué consistía esta propuesta, Xochitl? Bueno, esta propuesta era para que se diera la facultad al Consejo Estatal de Representantes para que fueran ellos quienes decidieran la propuesta de reforma de estatutos, ¿no? Y donde se plantearon pues algunos puntos a tratar para su aprobación. La reforma era como un combo, como si tú fueras al McDonald's y dijeras, dame una hamburguesa, y te quisieran vender a fuerzas la soda y las papas, ¿no? O sea, y no tienes otra opción de comprar la pura hamburguesa o la pura soda o las puras papas. Era un combo. Y el combo consistía... No, de hecho hubo ahí un debate e intervención en el sentido de que en este caso el que llevaba la asamblea era ¿cómo se llama? Miguel el secretario Pérez. de Actas y Acuerdos, y donde la gente pues quería que se votara punto por punto, o sea, punto por punto, así es. Y definitivamente pues no ¿Y lo de qué aceptaron. trataba? ¿De qué era este combo, no? Terminando la idea con la que inicié, era uno, pues obviamente a lo que todos pensábamos y sabíamos, que era lo de los suplentes y eventuales que pudieran votar y ser votados. 2, que los jubilados y pensionados pudieran ocupar un puesto de representación sindical en su carácter pues ya de jubilado y pensionado, ¿no? 3, que se instalara una cuota como, ¿qué sería? De paridad de género, de equidad de género, donde los comités que conforman su ISTESON estuvieran conformados mitad por hombres y mitad mujeres. Pues hasta aquí, pues todo bien. Todo bien. Y, oh sorpresa, la cereza del pastel, una propuesta para aprobar la reelección, porque eso es lo que es. Porque yo creo que se sintieron muy ofendidos los secretarios generales que participaron antes y que no les daba chance a los estatutos, sino después de 3 años para volver a contender. Y era muy urgente para su ISTESON una reforma de reelección. ¿Y qué decía? Que el secretario general pudiera participar pidiendo una licencia de un mes antes de terminar su gestión para volver a contender. Una reelección, porque eso es lo que es. Y si no nos creen, agarren su teléfono, métanse al Google y pónganle qué es una reelección y ahí les va a decir qué es una reelección. ¿Y qué pasa? Como dice Xochitl, se hizo un debate. Lamentablemente, para la base trabajadora, éramos 300, se me hacen muchos o un poco más. De hecho, para los 3,000 trabajadores no significó ni siquiera el 50%, o sea, de 300 de 3,000, o sea, viene siendo como que el 10%. Sí. O sea. Entonces,
El auditorio del Cobach tiene una capacidad de 700 y no estaba lleno, no estaba ni siquiera a la mitad. Entonces, en ese fervor del debate, la gente pedía que sí, está bueno la reforma, que sí los suplentes y eventuales, porque es algo justo que ellos tuvieran ese derecho, Claro. pero querían votar punto por punto, que así fuera, punto por punto. ¿Y qué pasa? Que realmente a mí me había tocado una asamblea que se quisiera hacer tan al vapor y sí, vámonos, así como si trajeran Bien, mucha fue rapidísimo, nunca había terminado una rapidísimo. asamblea tan rápido. Tampoco a mí en los 25 años en el ISTESON, nunca me había tocado algo así. Así como rapidito, sí, no, sí, vamos a contar, escrutadores, sí, si aprueban nos vamos. De hasta traían una lámina que decía, sí se pudo, al final la pusieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese día, ese 25 de noviembre, se faculta al Consejo Estatal de Representantes para que ellos decidan, o sea, ¿quiénes? Los delegados y compañía decidan lo que es la reforma. O sea, se redujo a que son 70, 80 personas decidan algo tan trascendental para nuestro gremio sindical. Y de ahí nos vamos a la siguiente fecha importante, el famoso 18 de enero. Esa asamblea del Consejo Estatal de Representantes que yo creo que si tienes más de 2 años en su ISTESON o más, pues la has escuchado mencionar. Y a mí me gustaría que tú, Xochitl, nos empezaras platicando porque tú estuviste ahí, tú eres delegada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 18 de enero? Mira, el 18 de enero yo creo que es una fecha que no se nos debe de olvidar. Y no se nos debe de olvidar a todos los que fuimos parte del comité del Consejo Estatal de Representantes, que conformamos el Consejo Estatal de Representantes, porque todos aquellos que estuvimos ahí fuimos testigos de lo que realmente pasó esa fecha. Y ellos tendrán que rendirles cuentas a sus representados, porque, como ya se los había comentado, tenemos en nuestro poder aquí, el acta que se ingresó. La notariada. La notariada que se ingresó al Tribunal Contencioso, al Tribunal de Justicia Administrativa, ya no es como el nombre, siempre lo traigo como era antes. Y bueno, ahorita que venía en el carro, venía escuchando el audio y me venía acordando de sucesos que pasaron y que pues ustedes en su momento lo tendrán que escuchar, pero lo que es verdaderamente asombroso es, punto número 1, cuando tú vas a abrir una asamblea donde van a tomarse decisiones tan importantes y donde tendrías que cuidar que todos los requisitos para la validez de esa asamblea se cumplan y que no haya ni un solo momento, ni un solo requisito, ni un solo motivo para que nadie pueda impugnar una elección si esta reforma fuera aprobada o no para las próximas elecciones. Entonces, al momento de que tú vas a abrir esto para una votación, tendríamos que decir quiénes conforman el Consejo Estatal de Representantes. Primeramente, todo aquel, y la misma Ley Federal de Trabajo lo menciona, no pueden intervenir en una asamblea en la realización antes, durante o después de la celebración, persona ajena al sindicato. Toda persona que no sea sindicalizada o afiliada al SUISTESON y tenga una intervención, es motivo para que esa asamblea no tenga validez, que los acuerdos que ahí se tomen no tenga validez. Partiendo de ese momento, porque en la asamblea hubo muchos momentos muy importantes, muy interesantes de participación de los trabajadores, de los delegados, que
que fue un momento de mucho roce, pero siempre, tengo que reconocer, dirigido con respeto. Ese punto es bien importante lo que les acabo de decir, porque hubo intervenciones de personas ajenas a nuestro sindicato, que tomaron el uso de la voz y que quisieron interferir en la decisión de los delegados, en el cual ustedes posteriormente lo podrán verificar. Y hay momentos ahí en los que precisamente en las fotografías que ellos presentan, podemos darnos cuenta que votó gente que no tendría que haber votado. De hecho, ay, que me disculpe el fotógrafo de ese día. Ay, a ver si se ve. No. A ver, aquí está el fotógrafo que tomó ese día fotos. Aquí está, con el número 12, porque ellos hicieron el video de la carcancha. El número 12 es Panchito, que es el comisionado de becas, ¿no? Y ¿quién más así de rapidito, así para ver? Número 58 por ellos. ¿Quién creen que es el número 58 puesto en su video de la carcancha? El presidente del Comité de Vigilancia. ¿Y qué nos dice los estatutos? ¿Quiénes conforman el Consejo Estatal de Representantes? Bueno, ¿ya lo tienes por ahí, por favor? Aquí lo tengo. Bueno, el artículo 24 dice, a la letra, que el Consejo Estatal de Representantes estará integrado de la siguiente manera. 1. El Comité Ejecutivo Estatal en pleno, ¿no? ¿Quién es el Comité Ejecutivo Estatal en pleno? Las 6 secretarías, los que firman las convocatorias. Cuando tú ves una convocatoria de asamblea o de lo que sea, vas a ver que firman 6 personas, que son no los firman titulares. 12, no firman Así 12 es. ni 20. O sea, ni los comisionados, ni nadie. No, firman, ni la secretaria tampoco. Firman las personas que conforman el Comité Ejecutivo Estatal, que son las 6 secretarías, ¿no? Después, fracción 2 dice los delegados de zona, que ahorita no tenemos delegado de zona porque se llevan a cabo a través de un procedimiento de elección igual que no se hizo. No, eso viene ya de otro tema, de impugnación, Así es. de los que hoy se hacen víctimas, de los que hoy ahí en Facebook andan haciendo víctimas, viene derivado del por qué ya no hay una elección en Ciudad Obregón para el delegado de la zona sur, ¿no? Que todo eso se perdió gracias a estos compañeros que tienen memoria corta, pero bueno, regresemos al tema. Bueno, también lo conforman los delegados de departamento, que son los que elegimos los trabajadores como nuestros representantes. Y cuarto dice representantes de las comisiones de escalafón y de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿no? Ellos son, punto, no más, nadie más. No el de becas, no el que ayuda en finanzas, no la suplente de finanzas. No el de deporte. El de deporte, no el comisionado de deporte, o sea. Y no el Comité Estatal de Vigilancia. Exacto. Aunque pensemos que porque vienen en la planilla cuando uno vota y que son del mismo color, es un comité aparte, un órgano de gobierno aparte. No es parte del Consejo Estatal de Representantes. No tendría por qué haber emitido ni un voto y ni siquiera tendría por qué haber ido. Así es. Así como la Comisión de Honor y Justicia. ¿A qué fue? Si es una comisión que solamente debe entrar en funciones cuando existe una denuncia, como en el caso que vamos a ver más adelante, no tendría por qué haber asistido si los estatutos no son ambiguos en ese punto. ¿Por qué fueron? ¿Y por qué votaron? ¿Por qué votó el doctor Mata? ¿Por qué votaron los integrantes de las diferentes comisiones también? Uh-huh. ¿Cómo se prestaron? Porque no podemos eximir, porque la ignorancia pues no, es como que, ay, es que yo no sabía que después vayan a salir, ¿no? Uh-huh. Pobres, sí, bueno, algunos que, bueno, pues no podría decir que algunos, solamente al que pudiera yo decir que estimo, pues es a Panchito, ¿no? Pero pues a él le dijeron, tú levanta la mano y pues el Panchito la levantó, ¿no? Pero de ahí en fuera,
Pues definitivamente es que todos todos debemos de conocer nuestros estatutos y los alcances legales que significa el prestarte a realizar una simulación como la que estamos viendo. Pero ahí no acaba eso. Dentro de todo lo de la asamblea, pues hubo ahí, primeramente se sometió a votación y fueron 50 votos sobre 79 presentes, incluyendo, se contó los que no debían de votar, ¿no? Desde ahí ya está viciado de origen, votaron quienes no tenían que haber votado, intervinieron gente que no tenía que intervenir, pero bueno, nuestros estatutos marcan que debe ser las 2/3 partes. En su artículo 94, fracción primera, ahí pueden ver ustedes que en el caso de una votación en el Consejo Estatal de Representantes para reforma de estatutos, no es la mayoría como en una asamblea convencional. Se utiliza este criterio de 2/3 partes para la reforma de estatutos. Lo dice el artículo 94. Así es. Ojo con eso. Y ahí, pues, en una primera instancia, dice que no fue aprobada en virtud de no requerir, de que no se cumplió con las 2/3 partes. Porque los escrutadores, aquí ellos contaron las tres personas, contaron 50 votos. Así es. Fueron 50 y los asistentes a la asamblea, contando incluso a las personas que no deberían contarse, fue de 79 el quórum. Y los escrutadores fue Arámbula, Liliana de Ciudad Obregón. El cuate Arámbula, Liliana Molina de Ciudad Obregón y Aarón Ríos, que precisamente derivado de esto como una medida, pues, una represalia, fueron denunciados, ¿no? De que supuestamente habían contado mal o que lo habían hecho con mala intención, supuestamente, ¿no? Pero pues bueno, ahí pues no se cumple, en esa primera parte no se cumple. Posteriormente insisten en que se volviera a contar y que el connotario fuera el que contara, ¿no? Es algo bien importante. Un notario público no puede intervenir en las decisiones internas, ni tampoco acude a las asambleas como juez calificador o para darle certeza en el sentido de que él va a decidir si está bien o está mal o es incorrecto. La vida interna, las decisiones internas de un sindicato, los decidimos todos, lo decidimos la base trabajadora. Ahí cuando yo veía que estaban, a ver, que el notario que diga y cuenta, a ver, bueno, pues que cuente, pues ahí tuvimos que seguirle un poquito el rollo, pero en realidad no tenía por qué intervenir. Él nada más tenía que ver, escuchar y anotar. No tenía él que decidir si sí o si no, si estábamos en lo correcto o no, los trabajadores o los que estábamos ahí presentes, ¿no? Al principio, como dice Xóchitl, pues dijeron que no. Que no fue aprobado. Y luego sale el secretario de Actas y Acuerdos. ¿Por qué yo lo sé? Porque tenemos un audio de todita la asamblea y a él dice así, de hecho lo dice de esta manera, que le fallaron las matemáticas, así lo dice, porque decía que 50 votos sí eran las 2/3 partes de 79, ¿no? Ahí vemos por qué es abogado, ¿no? Entonces, si tú tienes a tu alcance ahorita una calculadora, tu celular, saca la cuenta. Sáquenla, a ver, vayan y agarren y pónganos en los comentarios. Pongan ahí en los comentarios cuánto es de 50. No, de 79, divídalo entre 3. ¿Cuánto es? Y lo que le salga lo multiplican por 2. ¿Cuánto le sale? Es un ejercicio matemático. Yo soy psicóloga también y Xóchitl es abogada, pero sabemos sacar operaciones básicas de matemáticas. Y el total, lo que ellos necesitaban, eran 52 votos y no los tenían. Aún así, con toda la gente que metieron para poder obtener, según ellos, esas 2/3 partes, ¿no? Aún votando gente que no debía de votar. Así es. ¿Y qué pasa?
que sacan que sí, que porque el notario sacó la cuenta y que sí daban los votos para la reforma y festejan, que es de la parte esa que algunos pueden ver del video donde el notario Ándale. dice que sí y luego sale, él sube aplaudiendo y festejando, porque ellos decían que con 50 votos les alcanzaba para las 2/3 partes que necesitaban. Y oh sorpresa, no contaban con que en el público, ahí en el quórum, tenían contadores, había ingenieros y gente que pues sí sabe Pues las que sí sabe un matemáticas. poquito de matemáticas, ¿no? ¿Y qué pasa? Se arma el debate. Ah, porque también para esto creo que se nos pasó mencionar que parte del debate era que la gente quería que fuera punto por Claro. punto, ¿no? Que sí hubiera una reforma de estatutos, pero que esta fuera punto por punto. Y luego ellos sacan, pues volvamos a votar, ¿no? Volvamos a votar, a ver si así les daban, ¿no? Ya una Sí, vez. querían volver a votar, insistían, y todos los que ya habíamos votado, o sea, ahí se escucha perfectamente en el audio donde no, ya se votó, esto ya se votó, y no, pero que qué les cuesta que otra vez a votar. ¿Por qué si ya votamos? Incluso tiene intervención, le dan el uso de la palabra al abogado del sindicato, queriendo inferir Así es. en la opinión de los que ya habíamos votado, cosa Así es. que no tenía por qué intervenir. Otro punto que también, según ellos, porque el abogado ahí menciona que esto se quiere hacer para que no haya una impugnación, pero ellos todo, desde el inicio, Era impugnable. estaba mal hecho, es impugnable. O sea, todo como se llevó a cabo esta asamblea muy sucia, ya con una idea precisamente de lo que ellos querían obtener, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que obviamente ya en el calor del debate no se consiguió una nueva votación y pues no les quedó más que, Aceptar. que clausurar esa asamblea. Pues al final del doctor Valdés, que era el secretario general que estaba presidiendo la asamblea, él mismo menciona en su discurso final que tomaron hay que ser conscientes que se tomó una decisión que no resultó favorable para ellos, ¿no? Y ya te da un discurso, ¿no? De cómo uno no debe. Si quieres, aquí lo tengo. Era en el si minuto, quieres. en la hora, ¿qué? Hora 20. A ver, déjenme ver. Ay. Mira, ahora no se pone, pero síguele, a ver. Ok. Entonces, igual lo vamos a poner ahí en el video. Lo ponemos ahí el pedazo. Él mismo lo dice. Él cierra la asamblea diciendo que no fue favorable la elección. Y se acabó. Me acuerdo perfectamente que los delegados que estuvieron ahí que estuvieron informando en todo momento, particularmente a mí, que yo estaba interesada al tema. ¿Qué pasa? Que los delegados que estuvieron informándonos conforme iban pasando las situaciones, pues obviamente nos informaban que no hubo votación, que no hubo quórum, no, más bien que no hubo la votación suficiente para poder, pues, hacer la reforma. Y salen los delegados también de las otras partes e informaban en Ciudad Obregón y todo, pues que no se aprobó la de hecho, en reforma. Obregón, los mismos compañeros de Ciudad Obregón que están de enlace salieron y les informaron a los trabajadores que no había sido aprobada la reforma. Así es, entonces, y luego pasa, como el 25 de enero más o menos, de repente salen, se aprobó, sí se pudo, la reforma va, y todos así como que, oye, pero pues era un no, o sea, ¿en qué momento fue un sí? Por supuesto, ya luego salió que se había habido una reunión de puros delegados que habían votado a favor, que se revisaron los videos, etcétera, y se inició una campaña donde pues que sí pasó la reforma, ¿no? De hecho, a mí me tocó estar en una de esas reuniones en el Hospital Chávez donde se hiciera el debate. Hay hasta videos que todavía ellos siguen compartiendo donde salgo yo interviniendo diciendo de por qué votan ciertas personas. Y realmente no entiendo yo en qué parte sí se aprobó. Pero mira, es muy triste darse cuenta que muchos de los delegados saben lo que realmente pasó. Una asamblea, cuando se inicia, se abre la asamblea, no siendo las tales horas, del día fulanito de tal, se abre esta asamblea. Al igual que se abre, al momento de que se cierra,
siendo las tales horas de tal, se cierra esta asamblea, ¿no? Al momento de cerrarse, cualquier reunión posterior que se realice no tiene ningún tipo de validez. Así es. Menos que no cumpla con los requisitos que marcan nuestros estatutos, ¿no? Pero lo más triste es que los delegados, tu delegado, al que deberías de preguntarle, trabajador, ¿qué realmente pasó? Dime la verdad. Realmente se aprobó la reforma el 18 de enero. Es cierto que tuvieron una reunión posterior donde les enseñaron imágenes y les dijeron que se había contado mal. Tú estás preparado para ser delegado realmente, para representar a la base trabajadora, donde tienes el conocimiento para saber todo esto que estamos platicando, que votó gente que no tenía que votar, quiénes conforman realmente el Consejo Estatal de Representantes, cuánto es lo que se necesita para que una reforma del Consejo Estatal de Representantes tenga validez. Y bueno, aquí tengo lo que se metió ante el Tribunal de Justicia Administrativa en la página 9, donde dice que después de que los escrutadores presentaron los resultados iniciales, señalando la presencia de 50 votos, se generaron opiniones encontradas entre los integrantes del Consejo Estatal de Representantes, en donde la mayoría de ellos manifestaron que no estaban de acuerdo con el conteo de los votos, por lo que el secretario general, con el propósito de cuidar la transparencia y legalidad, solicitó que realizaran un nuevo conteo. Sin embargo, unos cuantos de los presentes se negaron a ello, motivo por el cual, con la finalidad de proporcionar certeza sobre la validez de los votos emitidos y respaldar el veredicto emitido por los integrantes del Consejo de Representantes en el mismo acto. Esa es una palabra importantísima en lo que los que firmaron esta acta están aseverando, declarando ante una autoridad. Híjole, qué y el delicado, notario. Y el notario. Qué delicado, porque dice aquí que en el mismo acto solicitó recurrir a la revisión del material audiovisual en presencia del notario, que incluía videos, imágenes y grabaciones de la sesión. El 18 de enero, señores, no pasó esto que están aquí desglosando y narrando. En ningún momento se nos recurrió a la revisión de un material de audiovisual. Sabemos por algunos compañeros delegados que después se arrepintieron, con los que tuvimos plática, que a ellos los invitaron a una reunión y fue, creo que... En el CENTE, en la casa de No, día, pero creo fue que fue el 25 de enero. El 25 de enero, creo, ¿no? Uh-huh. Si mal no recuerdo la fecha, porque soy muy mala para las fechas, y donde estos compañeros nos comentan que sí, que ahí se les enseñó un video y que se les dijo y que estuvo presente el notario. Y la Comisión de Honor y Justicia. Y la Comisión de y el Honor Comité Estatal de Vigilancia. O sea, es algo sumamente delicado. Todo esto, los invito de verdad, pregúntenle a sus delegados si realmente lo que yo estoy diciendo y lo que estoy leyendo de lo que ellos dijeron, ellos están diciendo que en el mismo acto, o sea, el 18 de enero, esto no pasó el 18 de enero. Tú podrás simpatizar con un comité ejecutivo, pero tus valores, tu ética, poner en riesgo tu credibilidad, poner en riesgo tu libertad, porque es un delito. Exacto. Poner en riesgo eso por unas personas que quieren hacer las cosas a su manera, porque díganme, ellos pudieron haber hecho las cosas bien, haber cumplido con el reglamento que marca,
pero quisieron ensuciarse de esta manera y donde también están ensuciando a todos esos delegados que han permanecido callados, pero yo creo que tendría más valor el decir y reconocer que se equivocaron. Pero bueno, aquí, además del testimonio, dice que anexan, se manifestó el notario público número 97, quien otorga fe pública que los votos que realmente fueron emitidos a mano alzada, 59 a favor de la reforma planteada. Lo cual consta en acta de fe notariada. Qué delicado de verdad esto es. Y dice que en consecuencia de habiéndose verificado un total de 59 votos a favor del mencionada reforma, los cuales constan y son verificables en las documentales, imágenes, videos y testimonios notariales que se anexan a la presente acta, que comprueban dicha decisión y que forman parte integral de la misma, y basándonos en el último pronunciamiento emitido en la Asamblea, se confirma la aprobación de las reformas de los artículos tal, con lo que se consolida el propósito fundamental de la reforma, que es de la de salvaguardar y promover la participación activa, igualitaria y equitativa de todos los miembros del SUIS-TESON. Madre Santa. Y bueno, en conclusión de todos los puntos del orden del día, dice que se generó un espacio para la expresión de diversas opiniones por parte de los delegados del Consejo Estatal de Representantes, ¿no? Y también dice que los delegados sugirieron manifestaciones tanto a favor o en contra del mencionado punto de acuerdo, evidenciando la existencia de opiniones divergentes, dice, y culminadas las manifestaciones, menciona que se continúa con el punto número 6 del orden del día y se da la palabra al doctor Jorge Valdés, secretario general, comentando que ya sin nada que agregar por el momento, les agradece la presencia y manifiesta que siendo las 12:45 del día 18 de enero del 2024, se declara oficialmente clausurada esta Asamblea del Consejo Estatal de Representantes. Los hechos aquí narrados por su servidora no los estoy inventando yo. Están en esta acta que fue, ¿cómo se dice?, presentada en el Tribunal de Justicia Administrativa, señores. No lo estoy inventando yo y donde ustedes, pues posteriormente podrán verificar que esto no pasó. Algunos hechos que mencionan, obviamente sí pasaron, pero el punto trascendental que altera un acuerdo de asamblea está totalmente equivocado, ¿no? Y donde lo firma el secretario general, Jorge Valdés, secretario de Actas, Miguel Pérez, lo firma Charlene Valdés, secretaria de Finanzas, secretaria de Organización, Elizabeth Esquerra, secretaria de Acción y Previsión, Carmen Martínez, ay, nunca me imaginé Carmelita, secretario de Trabajo y Conflictos, Carlos Velarde. Madre Santa, esto está muy fuerte, muy delicado, pero al final de cuentas, no lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos aquí lo pusieron, yo no estoy inventando. Esto pues en su momento se les va a hacer llegar para que ustedes lo puedan comparar. Pero eso creo que responde a tu pregunta de lo que fue lo que pasó el 18 de enero del 2024. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues lo que viene a continuación. Obviamente esta reforma incide en el proceso electivo que estaba por llevarse a cabo en abril del 2024 y lo que se obtiene al momento de presentar esta acta con esos hechos que se supone que pasaron, le abre la puerta no nomás a suplentes y eventuales para votar, no nomás a jubilados y pensionados para poder tener un puesto de representación sindical. Abre la puerta a una reelección. Así es. Así con esas palabras. Y luego, vamos a avanzar un poquito y si avanzamos a febrero, por aquí tienes la
porque hicimos lo que es una como cronología de los hechos que sucedieron después. Y los hechos que sucedieron después nos llevan, según yo, al 27 de febrero del 2024. 27 de febrero del 2024 se presentó la respuesta ante el Comité de Vigilancia de la denuncia interpuesta por Martín Mesa Olivarría. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El 18 de enero se abre la puerta a una reelección. En febrero, este señor interpone una... El 22 de febrero del 2024 me notifican a mí, por medio de un oficio del Comité Estatal de Vigilancia, que el C. Martín Mesa Olivarría había interpuesto una denuncia en mi contra y se otorga un término de 3 días hábiles para presentar la respuesta, ¿no? Y el 27 de febrero se presenta la respuesta ante el Comité Estatal de Vigilancia de la denuncia interpuesta. Bueno, esta parte ya la conocemos, incluso no fue la única denuncia que el señor Martín Mesa interpuso, porque a la par de esta denuncia que interpuso ante el Comité Estatal de Vigilancia, él fue a poner una denuncia a la Unidad Jurídica de Ixtezón en contra de Xóchitl, donde la acusa de haberlo amenazado por diciéndole que lo apoyara o si no su hijo pues iba a verse afectado, y él fue y puso una denuncia, lo que derivó que el 8 de marzo a Xóchitl le levantaran un acta administrativa y que obviamente se desechó porque pues no tenía ningún tipo de sustento, ¿no? Uh-huh. Pero regresando a lo que es la parte sindical, pues yo creo que ahí empezaría todo esta parte de lo que ya conocemos, ¿no? Pero fíjate que algo bien importante, porque también la parte que nos han golpeado en el sentido de que nosotros los dejamos por nuestra culpa estuvimos este tiempo y no se llevó a cabo las elecciones. Yo creo que hay que puntualizar que esto no fue causado por nosotros. Por eso vamos a empezar con la narrativa. Entonces, el señor Martín Mesa presenta su denuncia. Yo, la verdad, nunca había visto el Comité Estatal de Vigilancia tan rapidito para atender un asunto. El señor la presenta, no tenía fecha su denuncia. El 22 de febrero se le notifica a Xóchitl que tiene una denuncia interpuesta por este señor. El tema era básicamente la auditoría que se hizo en el 2019. Le dan 3 días para contestar algo que era de años atrás, ¿no? Donde 8 años. Incluso uno de los participantes, que era el secretario de Finanzas de ese entonces, pues lamentablemente no se encuentra aquí con nosotros en este plano. Pero ella contestó el 28 de febrero y aquí empieza otra parte. Ella contesta el 28 de febrero y el 12 de marzo del 2024 se lanza la convocatoria para las elecciones, ¿no? Este proceso electivo que les comento que iba a suceder, se lanzó el 12 de marzo. ¿Qué pasa con esto? Cuando se lanza una convocatoria de registro de planillas, son 10 días lo que dura según lo que marcan, pues ahora sí que nuestros lineamientos. Ajá. Y nosotros, el 20 de marzo, hablo nosotros porque registramos la planilla denominada planilla amarilla, encabezada por Xóchitl. Nos registramos el 20 de marzo del 2024. Aquí en pantalla les van a estar apareciendo los documentos que fundamentan todo lo que estamos diciendo. Ahí pueden ver que hicimos nuestro registro, se nos recibió el registro. En ningún momento se nos comentó que hubiera algún tipo de detalle, algún tipo de inconveniente. Jamás nos dijeron no se pueden registrar, para nada. Al contrario, fue un registro muy precioso. La gente, muy bonito. Muy bonito. ¿Qué pasó el 21 de marzo? Pasó y nadie supo, más que ellos. Hay un documento que dice que el 21 de marzo del 2024, el Comité Estatal de Vigilancia emite una resolución donde, en virtud de esta denuncia que puso el señor Martín Mesa, se le inhabilita a Xóchitl por 7 años para ocupar cualquier puesto de representación sindical, ¿ok? Esto sucedió el 21 de marzo. Lo que es el registro de planillas terminaba el 22 de marzo a las 12 de la noche.
Pero ¿qué pasa? Pues nadie supo, ¿no? Nosotros no teníamos conocimiento de esta resolución, no teníamos conocimiento de que el Comité Estatal de Vigilancia ya se había manifestado, porque claro que si lo hubiéramos sabido, y hablo por mí, porque particularmente yo formaba parte de ese equipo, hubiéramos hecho los ajustes necesarios para poder contender, no como se los quieren hacer ver. Así es. Nosotros teníamos conocimiento de que Xóchitl tenía un proceso, sí, pero era un proceso que no había culminado. Y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y además ella no tenía conocimiento de esta inhabilitación, por eso no se hizo nada más. Eso sucedió el 21 de marzo. El 21 de marzo se registra la planilla morada, encabezada. Pero hay que hacer hincapié que esto fue premeditado, ¿no? Claro, o sea, pero se va a ver. Esta denuncia que hace Martín fue de que va al comité y presenta, aquí tengo la auditoría y por eso la denuncio, ¿no? Derivado de esto. Eso fue prácticamente lo que hizo este señor, a lo que se prestó, ¿no? Uh-huh. Porque se ha hablado y se ha dicho de que si yo sabía, de que si no sabía, y en la primera reunión de delegados, yo me paré y pregunté que si había alguna investigación, ¿no? Respecto de mi gestión. Ahí se dijo, incluso la secretaria de Finanzas dijo, absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, porque si yo hubiera tenido, si nos apegamos a la letra de lo que dice el estatuto, pues no hubiera podido participar para ser electa delegada, ¿no? Si yo tuviera una investigación. Dice no haber sido juzgada o sancionada. Ninguna de esas dos cosas habían ocurrido hasta ese día. Nada. Entonces, este tipo de golpe bajo fue que agarraron a este señor, a ver, ve y hace esto y pon una denuncia para poder nosotros decir que tienes toda la razón y poder inhabilitarla. Eso es lo que realmente pasó. Así, tal cual. Síguele, adelante. Porque en menos de un mes, el Comité Estatal de Vigilancia, experto en finanzas, resolvió de un faltante de no sé qué tantos millones, pero ahí no, el detalle, decían mis tías, ¿no? De que el detalle es lo importante. Volvemos a la narrativa. 21 de marzo se registra planilla morada. 22 de marzo, último día para registro de planillas, se registra la planilla guinda, encabezada por el doctor Daniel Valdés, que fue lo que le permitió la reforma del 18 de enero poder registrar y encabezar una planilla, ¿no? Ojo. Cosa que si fueran realmente unas personas con ética, debieron de haber rechazado ese registro, porque la reforma no fue aprobada. No se aprobó. El 23 de marzo a las 0 horas se cierra, que fue un sábado, se cierra lo que es el registro de planillas. Pasa el sábado 23, el domingo 24 y el 25 de marzo, ya habiéndose cerrado el registro de las planillas, notifican a Xóchitl de su inhabilitación. ¿Quiénes? El Comité Estatal de Vigilancia en compañía de el notario. Entonces, le notifican que está inhabilitada para ocupar un puesto de representación sindical. ¿Y qué pasa? El día 26, un día antes de que iniciaran las campañas, el 26 de marzo, le notifican a Xóchitl el rechazo del registro de la planilla amarilla. No podíamos hacer nada en ese momento, no como lo quieren hacer ver ciertas personas. A nosotros se nos notificó el rechazo y a Xóchitl su inhabilitación cuando ya estaba cerrado el registro de planillas. El primer día hábil después de que se cerrara le notificaron. Pero fíjate que yo me pongo a pensar, y lo hemos comentado, es que para haber planeado todo esto tan fríamente, es tener una mente, o sea, definitivamente muy mala. El saber que no solamente vas a quitar a Xóchitl del camino porque es la persona o la piedrita que te impide llegar a la Secretaría General, porque de repente se oía y me decían, es que dice fulanito que solamente el doctor te puede ganar.
pues tuvieron miedo porque ni el doctor me iba a ganar, ni el doctor. Pero fueron tan sucios que armaron toda esta estrategia y no solamente me quitaron a mí del camino, sino que se llevaron todos los sueños, ilusiones de todo un equipo de compañeros que son sus compañeros. Muchos de ustedes, de los que están en este sindicato, laboran con ellos y han sido partícipes. Aunque algunos de ustedes digan, no, es que yo nomás estoy ahí, yo no he hecho nada, yo no he participado, yo no tengo nada que ver. Al momento de estar y consentir y seguir, estás validando que todo lo que estas personas están realizando en contra de tus compañeros, estás de acuerdo. ¿Cómo puedes realmente ver a los ojos a tus hijos al causarle daño de esta magnitud a tus compañeros de trabajo? Qué triste, la verdad, porque no solamente fue que me quitaran a mí, fue todos los sueños e ilusiones rotos, todo lo invertido también en dinero, todo lo que se invirtió, porque esa persona significaba el que tú no llegaras a ser el secretario general. Qué triste de verdad. Pero como diría mi mamá y siempre me lo ha dicho, la vida y Dios. La justicia divina a veces tarda, pero tarde que temprano nos alcanza. Y pues bueno, estos hechos fueron lo que derivaron, lo que también ya sabemos, porque cualquier persona, cualquier ciudadano mexicano que sienta que se le vulneró un derecho, que sienta que se cometió un abuso de autoridad, que sienta que se le está violentando alguna garantía, puede ir a un juzgado a interponer un recurso de amparo. Como lo hicimos nosotros. Así es. Como lo hicimos nosotros, y el día 5 de abril se nos notificó, el día viernes 5 de abril a las 9 de la noche. El 3 de abril se promovió el recurso de amparo. Así es, ok. Y se nos notifica el 5 de abril, un viernes, y el lunes 8 de abril eran las elecciones, ¿no? Se interpuso... El 5 de abril se nos otorga la suspensión. Así ¿no? es. Se otorga que es una suspensión temporal. Provisional. Es provisional. Es una medida que puede tomar un juez cuando ve que se está violentando el derecho de alguien, donde suspende esta acción, este acto de una autoridad, para evitar que se le siga pues vulnerando un derecho en lo que se investiga, en lo que se resuelve, ¿no? Entonces, eso no fue algo que nosotros hayamos solicitado. Y que fue lo que pusimos en nuestra contestación, ¿no? Así es. De que la magistrada fue a través de una, que fue tesis o jurisprudencia, Uh-huh. ¿no? Que ella determina que en virtud de que ve que los derechos pueden ser consumados, más bien que el hecho puede ser consumado, ella determina y toma la decisión de que se suspenda la elección hasta que se revise a fondo pues la solicitud de amparo, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa? El 8 de abril del 2024, un actuario en este caso las autoridades federales, suspendió el acto de votaciones. Sin embargo, eso no fue nuestra responsabilidad. Aunque de manera informal nosotros avisamos a través de nuestras redes sociales, el comité ejecutivo tenía conocimiento de que eso iba a suceder, más sin embargo se les notificó en el acto de asamblea. ¿Por qué? Porque era el día hábil. Y no la querían dejar entrar, era Así, una actuaria federal, o sea, era muy Era el delicado. día hábil siguiente a la fecha donde se emitió la suspensión, y por eso tuvo que ser de esa manera que se suspendieran las elecciones. Y aquí les vamos a dejar también parte del video, ¿no? De cuando se hizo eso y recordar esa ovación cuando yo iba entrando, que Ixel, de verdad, nadie me lo va a quitar de aquí de mi corazón. Ese reconocimiento que me dio los trabajadores al recibirme de esa manera, gracias, de verdad que siempre aquí van a estar conmigo. Muchas gracias. Y pues, ¿qué pasa, no? Esto nos llevó a una situación de esperar, o sea, bastante tiempo. Que se nos cruzaron bastantes cosas, situaciones, ¿no? Situaciones, ¿no? De lo de la
del Poder Judicial, entre muchas otras situaciones que estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, ahora sí que eso sí no estuvo en nuestro alcance cuando se hace, en este caso, la resolución por parte de la jueza de distrito, que es la primera instancia, que fue la que resolvió el sobreseimiento del amparo. Existe otro recurso que tiene cualquier ciudadano mexicano, no nomás nosotros, cualquiera. Si tú no estás conforme con la resolución que se te dio, puedes poner un recurso de revisión y te vas a otra instancia, que es un colegiado, donde ya no solamente una jueza decide, sino que decide un colegiado, que es un grupo de magistrados, ¿no? Y obviamente llevamos nuestro asunto con esa resolución con la cual no estuvimos conformes porque no se resolvió de fondo, solamente se decidió el sobreseimiento. ¿Y qué es el sobreseimiento? Eso te iba a preguntar, ¿qué es el sobreseimiento para los que nos ven? Es más bien decir que esa no es la instancia. Eso fue lo que dijo la jueza. No dijo que el Comité Estatal de Vigilancia había actuado bien, no dijo que Xóchitl sí era culpable de lo que se le estaba inculpando en la denuncia a Martín Mesa, no dijo que nosotros no tuviéramos derecho a participar en las elecciones, simplemente dijo: váyanse al Tribunal de Justicia Administrativa, que es la instancia que debe conocer del caso. Pero nunca se niega que hayan existido irregularidades o que nosotros nos hayamos equivocado, que no se nos haya vulnerado un derecho, como se los están queriendo hacer ver. Eso es lo importante, que la realidad no es esa. Entonces, ¿qué pasa? Nos llevamos nuestro asunto ahora sí que a un colegiado, y es esperar otro tiempo más, y pues resultó en el sobreseimiento, se confirmó por parte de los magistrados que en este caso votaron, y pues claro, o sea, uno tiene que continuar, y nosotros fuimos respetuosos, no como se lo quieren hacer ver, pero estábamos luchando por un derecho que nosotros sentimos que se nos violentó, que sabemos que se nos violentó. Así es. Pero no somos inconscientes de que la vida sindical debe de seguir. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede los hechos recientes, que a los días de esto se nos notifica una sorpresa. Nos llega, particularmente a mí, me llega la Comisión de Honor y Justicia a notificarme que 3 compañeros nos habían denunciado a toda la planilla amarilla por una serie de hechos que la verdad no tenían ni fundamento, y que estaban solicitando nuestra expulsión definitiva del Subistezón. Así es. Ya después de haber pasado por todo lo que pasamos, pues volvimos a empezar, como quien dice, una odisea, ahora con la Comisión de Honor y Justicia. Realmente la notificación en mi caso fue muy, muy, muy irrespetuosa, quisiera verlo así. Creo que ningún trabajador merece ese trato como el que se me dio a mí, que vaya una persona ajena y te grabe. En el caso, por ejemplo, de una de las notificaciones de Xóchitl, le gritó misma persona a otra compañera. Creo que hemos llegado a un grado de donde ya no había ya un respeto, donde no nos cuidaron, donde no les importamos ni como seres humanos. Pues amigos no pueden ser, mucho menos, compañeros no son, mucho menos amigos, ¿no? Así es. Porque la verdad es que cómo atreverte a humillar, a exhibir a una compañera de esa manera por el simple hecho que no te gusta lo que está diciendo, porque todo lo que nosotros hemos expresado ha sido nuestro sentir, basado en hechos, no en mentiras, basado en hechos que a nosotros nos han pasado y que estamos dando testimonio de lo que hemos vivido y del acoso que hemos recibido por parte de las autoridades, pues que quieren perpetuarse en el poder, ¿no? Y que nosotros significábamos una piedrita ahí para poder llegar a ese punto, ¿no? Porque se denuncian 20 personas y nos notifican a 3. Xóchitl, Heriberto y Itzel. Se nos notificaron a los 3. Obviamente nos dieron un término de 3 días para resolver. Se resolvió en tiempo y forma, se contestó, mejor dicho, en tiempo y forma.
ya entregamos y realmente yo no sabía que la justicia en Ixtezón era tan rapidita, ¿eh? O sea, ahí sí es como dicen. Oye, pero por ejemplo, el presidente del Comité de Vigilancia de Honor y Justicia es licenciado, es abogado. Desconozco. Sé que fue el primer secretario Sí, general del Suistezón. pero sabrá cosas de derecho y eso. La verdad desconozco. Porque es que si vieran ustedes la denuncia, la contestación y todo, o sea, un análisis pues que solamente lo sabe hacer un abogado. Obviamente que una doctora no creo que sepa hacer todo el formato que ellos hicieron y mucho menos pues armando, ¿no? Pero de ahí te das cuenta que hubo manos metidas que no eran las que debían de ser, ¿no? Por eso es tan importante, con todo lo que hemos estado viviendo, que haya realmente una reforma realmente integral y donde se vea la separación de realmente de los órganos internos de gobierno de nuestro sindicato y que no tenga injerencia para que nunca más nadie que aspire a la Secretaría General tenga que pasar por lo que hoy a mí, a Excel y a todo el equipo de la planilla amarilla nos tocó vivir, ¿no? Sí, yo creo que fue tan irregular el proceso, último, porque hasta participó una persona que es el señor Armando Arellano, que él está comisionado a su Ixtezón, tenía una comisión activa cuando él se enteró de la denuncia y ellos dicen que él se separó inmediatamente del puesto cuando hay evidencia que dice que no, porque él se seguía presentando en jubilaciones, en pensiones de compañeros, con su uniforme, acompañando el Comité Ejecutivo Estatal. Nos queda claro que no era imparcial porque estaba participando una persona que obviamente se benefició y iba a beneficiarse del resultado que derivada de esa denuncia. Las pruebas que presentaron los denunciantes, la verdad, no prueban nada. Porque se basaban en un chorro de fotos, para empezar, de compañeros que ni siquiera éramos nosotros. Si tú emitías un comentario negativo hacia el Comité Ejecutivo Estatal, pues ya era culpa de nosotros. Nos acusaron de haber... de que compañeras se cambiaron de sindicato porque nosotros estábamos incitando. Así es, presentamos como prueba unas cartas de unos compañeros que lamentablemente tuvieron que irse de su Ixtezón a otro sindicato. Incluso ofrecimos un testimonial de una compañera que ella dijo que ella estaba dispuesta a ir y decirles por qué se había cambiado de sindicato. Así es. Y nos lo rechazaron. Pues ninguna prueba nos aceptaron. No, a mí se me hizo delicadísimo lo que nos contestan de que pues nos iban a rechazar esa prueba para darle celeridad al proceso. Nadie tiene prisa. ¿Qué prisa hay de expulsarnos? Hagan bien las cosas, no con prisa. Y que los testigos no tenían que ver con los hechos que estábamos diciendo. ¿Cómo? Y que también las 3 cartas no significaban, como quien dice, el global de todos aquellos. O sea, querían ¿cuántas? 100, 200, 300 de cuántos trabajadores que se cambiaron de sindicato. O sea, además ellos no tenían cómo acreditar que la gente se salió del sindicato por nuestra culpa. Hasta donde yo sé, no les hacen como una encuesta de salida o algo así donde ellos pongan ahí por qué se van. Muchas cosas. Nos dijeron que estábamos ligados con el Ixtezón. Sí. Y de hecho el secretario general, Manuel Castillo, él le entregó una carta a su Ixtezón donde se deslinda de cualquier actividad de Carlos Molina, que no tiene nada que ver con su sindicato. Fíjate, otra cosa que a mí me pareció fatal. Ahora resulta que desde la óptica de la Comisión de Honor y Justicia nadie puede hacer ejercicio de su derecho porque ya es algo malo. Nosotros presentamos algo que le entregaron a Carlos Molina Pérez en una solicitud de transparencia que él puso, porque todos los ciudadanos mexicanos tienen acceso a la información pública, todos, el que sea. Juanita Pérez, la persona que va en la calle, quien sea, puede poner una solicitud de en qué se están gastando los recursos del erario. Claro. Cualquier persona puede poner una solicitud de transparencia. ¿Y qué pasa? Cuando a ti te comisionan al Ixtezón,
tú sigues percibiendo un sueldo del erario público, de recursos públicos, los cuales están al escrutinio de cualquier ciudadano que puede poner una solicitud de transparencia. Así es. El hecho de que el señor Carlos Molina haya puesto una solicitud, o si lo hubiera puesto yo, o si la pusiste tú, o si la puso alguien de otro sindicato, no significa que quieran intervenir en la vida interna de su ISTESON. Es un derecho constitucional, que es una garantía que nos da la Constitución. Y ahora resulta que porque el señor Carlos Molina puso una solicitud de transparencia, ya, pues está coludido en desmembrar el ISTESON. O sea, no podemos tener derechos, no podemos interponer un amparo, no podemos tener libertad de expresión, no podemos poner solicitudes de transparencia. Y no podemos señalar situaciones que a viva voz, o sea, a los ojos de todos están sucediendo, porque entonces estamos creando división. Así es. ¿Y dónde está el Estado de Derecho que ellos dicen? ¿Dónde está? Porque volvemos al punto. Todo esto pasó no originado por la planilla amarilla. Todo esto pasó derivado de todo lo que ellos han estado haciendo y permitiendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué resultó la respuesta de la Comisión de Honor y Justicia? Pues ya nosotros lo hicimos público en una expulsión. Así es. Mía, de Xóchitl y de Heriberto. Nos expulsaron. Obviamente, para los que no saben, y pues aquí nos gusta enseñarles, los estatutos te dan un recurso que se llama de apelación o de reconsideración, también así lo mencionan, que son 10 días para poder tú decir no estoy conforme con la resolución, quiero que se vuelva a hacer, presento estas narrativas para que se consideren, qué sé yo. Y estamos al día de hoy en ese proceso. Pero nos queda claro, a mí me quedó muy grabado eso que dice en la Comisión de Honor y Justicia, que quería darle celeridad al proceso. ¿Cuál es la prisa? Háganlo bien, pues tómense el tiempo la que prisa necesiten. es, y se les olvida también a la Comisión de Honor y Justicia, que ellos también pueden ser sancionados, ¿no? Y solicitamos que al señor Armando Arellano se le sancionara, solicitamos todo eso. Y que aparte nuestra situación se turnara al Consejo Estatal de Representantes para su revisión. O sea, esto aún no termina. Así es. Entonces, prácticamente, legalmente, aún no estamos expulsados del sindicato, ¿no? Al día de hoy, de la grabación de este 6 de mayo, no. Pero bueno, ya para finalizar, ahorita al día de hoy, si tú ves este video, no sé, muchos meses después, estamos en espera de alguna certeza de lo que es el proceso electivo, porque al comité ejecutivo, en este caso las autoridades federales, le notificaron el 7 de abril del 2024 que el sobrecimiento ya había causado estado, ¿no? Que ya no existía recurso que les impidiera retomar donde nos quedamos, que fue el proceso electivo. Un mes ha pasado y al día de hoy no tenemos noticias de cuándo, cómo, dónde, y estamos en esperas de unas credenciales que tienen un mes imprimiéndose. Eso es lo que se está viviendo el día de hoy en su ISTESON. Cuando veas este video, el día que sea, ojalá ya tengamos una renovación de comité ejecutivo estatal y que no sigamos en esta incertidumbre que vivimos actualmente. El nombramiento que dio o la designación que dio el Tribunal de Justicia Administrativa al químico Anselmo fue para que la base trabajadora no se quedara en un estado de indefensión. Y obviamente, al momento de que se levanta la suspensión, pues ya entra la parte para la que fue el puesto, ¿no? Nombrado, designado, que es inmediatamente ya lanzar lo que es ya el aviso, porque la convocatoria ya está, no sé qué es lo que vayan a hacer posteriormente, pero para que se realice ya la votación a un mes y aún sin bajar información, sin que todo el mundo nos preguntamos si para cuándo, pero no es que no lo sepan, es que ya saben cuándo va a ser, en dónde va a ser, el día que va a ser, ellos ya lo saben, claro que ya lo saben, nada más que me pregunto, ¿por qué no decirlo?
¿por qué no informar a los trabajadores? Noto a los compañeros temerosos, con miedo, porque si eso le hicieron a la licenciada, si eso le hicieron a la Excel, ¿qué nos van a hacer a nosotros si nosotros nos manifestamos inconformes? Está bien, se vale. No todas las personas son como a lo mejor tú, como a lo mejor yo, que alzamos la voz y que nos atrevemos a decir lo que no nos parece o lo que no nos gusta o lo que nosotros creemos que no está correcto. Pero viene un camino ya muy cerca donde la decisión que vamos a tomar va a marcar el futuro de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Vienen tiempos muy difíciles para el ISTESOM. Se habla de cambios de régimen, se habla de cambios de reformas y se hablan de muchas otras cosas que van a afectar o no nuestra situación laboral y en el cual tenemos que pensar de qué lado queremos estar. Del lado de personas que se han atrevido a lastimar a otros compañeros, que se han atrevido a no respetar acuerdos de estatutos, a no respetar la voluntad de los trabajadores y que han llegado al grado de imponer en este momento su posición de poder para quitar del camino a personas que les estorban para llegar a su meta. Ese momento ha llegado, compañeros, y yo los invito a que reflexionen, a que recordemos cuántos años estamos sin un verdadero funcionamiento del escalafón. ¿Cuántos de ustedes se han preparado todo este tiempo para poder tener la oportunidad de ascender a un nivel, a otro nivel? ¿Para qué? Para tener una mejora económica para ustedes y para sus familias. ¿Desde cuándo hemos perdido eventos que a lo mejor diría otra, ay, pero es el Día de la Mujer, ay, pero el 10 de mayo que nos regalaron un labial de manteca para hidratarnos? Todo eso se hace con nuestras cuotas y aportaciones, con el dinero tuyo y con el dinero mío. Todo lo que hemos estado perdiendo. Los jubilados y pensionados solamente obtuvieron que 100 pesos al año y todavía no se lo pagaron, les dijeron que se lo van a pagar hasta el próximo año. Convenios que se firman y que el retroactivo que anteriormente se solicitaba en una firma de convenio a partir de enero, les estamos regalando al instituto 4 meses, porque es a partir de que se firma. Del 8 de abril. Del 8 de abril en adelante. ¿Cuándo se había visto esto? Convenios en el cual se firman beneficios para suplentes y eventuales, donde por ley federal del trabajo tendrían que gozar en nuestra institución, donde en un convenio se deben de establecer logros, conquistas, aquellos beneficios que no los otorga la ley, donde en convenios estamos negociando lo que a ti, trabajador suplente y eventual, tienes derecho por ley, por constitución, y que no se te está otorgando. Es como darte un dulcecito para que te entretengas y estés tranquilo. Eso es lo que te están dando, no lo que realmente te mereces, como cualquier trabajador que está afiliado, aun cuando no estés afiliado, el derecho que tiene un trabajador y que te protege y te cubre la Ley Federal de Trabajo. Este es un momento de reflexión donde todos debemos de pensar qué es lo que queremos. La reelección, hoy por hoy, está más que claro. No conviene a nuestro sindicato. Por algo, nuestros antepasados pusieron que tenías que esperar un periodo para poder participar si tú habías sido secretario. Porque hoy vemos que nuestros recursos, que los beneficios que tienen ellos al alcance están siendo utilizados para favorecer y comprar con dádivas, beneficios y el voto de los trabajadores, donde los que estamos participando tuvimos que cooperar de nuestra bolsa, de nuestro dinero, para poder hacerte reuniones, invitarte a un cafecito, darte premios, regalos, para ser atractivo y poder hacer esos vínculos con el proyecto que cada uno de nosotros representaba y donde ellos, pues todos lo sabemos de dónde salen los recursos.
Eso es pisar totalmente disparejo todas las planillas. Esto no es una equidad, esto no es a la par y creo que no se vale. Y tenemos que darles ese voto de castigo para que sepan que no queremos este tipo de acciones en nuestro Suistezón. Pero lo bueno es que ya se van. Confío en que así va a ser, en que tu voto va a ser pensado realmente si estas personas te convienen o no para que estén. Porque yo nomás me pregunto, si llegaran a ganar, olvídense, ¿eh? No va a haber otra Xóchitl, otra Ixel que se les ponga enfrente. No lo creo, lo dudo mucho, porque no, lo que hemos tenido que atravesar y aguantar, créanme, no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, pero siempre con la verdad por delante, ¿no? Así es. Y a mí me gustaría ya para cerrar, solamente agregar, como bien dice Xóchitl, que es un momento trascendental para la historia de Suistezón, donde estamos en un camino donde solamente tenemos dos opciones y nosotros ya conocemos una, ya sabemos por lo que vamos a transitar, ya sabemos lo que nos pueden ofrecer, y si tú estás conforme con eso, pues ya está, es una decisión de cada quien, pero reflexiónenla. Un voto es un derecho que se nos da para ejercerlo con responsabilidad, porque luego uno vota y luego se anda quejando. Y de eso no se trata de estudiar, de ver qué es lo que nos conviene colectivamente, no lo que le conviene a una sola persona, en colectivo, porque eso es un sindicato, es la unidad, que nos conviene a todos. Y es una reflexión pues que ya les tocará a nuestros compañeros, a todos nos tocará llevarla y decidir con nuestro voto y manifestar nuestra voluntad, porque para eso son las votaciones. Suistezón es un sindicato democrático, aunque ahorita estén pisoteando la democracia y que estos procesos se están viviendo lejos de lo que es la democracia. Suistezón en sus fundamentos, en sus estatutos, principios es democrático. Entonces, pues yo te agradezco mucho la invitación, Xóchitl, que me hiciste a venir a participar y pues muchas gracias. No, gracias a ti, como siempre ha sido muy ameno, como siempre sintiéndonos con esa libertad de poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos desde el corazón. Y recuerden, porque quiero terminar con esta frase, porque la lucha sindical no termina aquí. Continúa en cada derecho defendido, en cada voz que se levanta y en cada trabajador que no se rinde. Unidos seguimos construyendo justicia, armonía y trabajo, con dignidad y con un mejor futuro para todos. Muchas gracias y espero que este programa haya sido de su agrado, recordando todos los episodios que nos ha tocado pasar y que nos tocó vivir. Y que nunca, nunca nadie más tenga que pasar ni vivir lo que hoy a todo el equipo de la Planilla Amarilla nos tocó pasar. Gracias y nos vemos pronto.